Bien, vamos a meternos con un tema que preocupa a empresas del agro con algunos problemas financieros. Claro, hay variables que la están perjudicando a este sector. Vamos a hablar con Julio Gambina, economista. Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Un gusto, ¿cómo estás? En esta relación de invitados, te pregunto, ¿cómo te cae a vos la prórroga del presupuesto para utilizar el mismo presupuesto 2023? Mira, esto es ampliamente funcional a la lógica del ajuste, la motosierra o la licuadora. Hay que pensar que el presupuesto 2023 fue pensado en el 22, sin considerar la inflación de 3 dígitos del 2023, la del 2024, y prorrogarlo incluso con una inflación prevista para el 2025, que nos va a ser la ideal, te está marcando que hay una licuación de los rubros que ahí están indicados y va a Claro, haber discrecionalidad del Poder Ejecutivo para ver, bueno, qué actualiza o qué no actualiza, como hizo este año, donde las universidades reclamaron, por ejemplo, para el funcionamiento, y el gobierno dispuso una actualización discrecional para atender esa demanda de las universidades o de otros sectores. Así que nada mejor para el gobierno, te diría, que no haber discutido en el Parlamento el presupuesto. No tiene las mayorías suficientes para lograr mayorías en otros temas. Ha tenido que negociar y mucho. Y lo que el gobierno ahora está intentando es más que negociar, es imponer lo propio. Por eso se claro. juega todo a mejorar la correlación de fuerzas institucional con más diputados, con más senadores en la elección de este próximo 2025. Así que el gobierno está satisfecho con replicar el presupuesto del 2023 para el 2025. Apelando a tu sabiduría y a que la economía es una cantidad de conjunciones de cosas que van pasando y derivan en otras, ¿hay un copy-paste para la sociedad argentina de lo que pasó este año, lo que hemos tenido que aguantar la clase media, sobre todo lo que es tarifas, sobre todo obras sociales, colegios privados, todo lo que la clase media tenía como grandes privilegios? Seguramente en el 2025 van a tener el mismo recorrido. Mirá, por empezar, empieza el 2025 con aumento de combustible. O sea que ya tenés un anuncio de aumentos de tarifas sin un correlato en mejora de los ingresos de la mayoría de la población. Y estoy hablando de los que viven de ingresos fijos, jubilaciones, salarios, planes sociales. Entonces ahí tenés ya un aumento inmediato. Las tarifas van a seguir aumentando. El gobierno este año estuvo pisando tarifas de servicios públicos para tratar de contener la evolución de los precios de la economía. La inflación no está resuelta en la Argentina. El gobierno está satisfecho. El último dato de noviembre puede repetirse, puede ser un poquito mayor en el mes de diciembre, lo sabremos en los próximos días, pero todavía no ha logrado una batalla de disminuir la inflación porque están las tarifas pisadas. Ya están llegando las facturas de las prepagas y las prepagas siguen incrementando. Claro. Pese a que hubo amenazas del gobierno de si siguen aumentando así, tomaremos medidas. Ninguna medida. Están obligadas a informar sobre los tipos de incremento, no lo hacen. Fueron conminadas a devolver aumentos injustificados, no lo hicieron parcialmente. Y el propio presidente anuncia que el año que viene se profundizará la línea de la motosierra y la licuadora. Así que Claro. yo te diría, no hay que esperar algo distinto. Copy-paste. Incluso el anuncio del crecimiento de la economía, bueno, va a ser crecimiento de los sectores más dinámicos, tienen que ver con la agroexportación, la minería, la Bueno, energía. ese tema, Julio, los agroexportadores, aquellos que estaban muy bien inicialmente, si bien tenían retenciones y eso hacía y preocupaba, el precio del commodity tenía
un precio aceptable. ¿Qué está pasando hoy con precios bajos, retenciones, impuestos? ¿Qué está pasando con las compañías agroexportadoras? Mira, la sorpresa en estos días fue que el grupo Globo, los Globo de Globopatel, mandaron una comunicación a la Comisión Nacional de Valores diciendo que no iban a pagar un pagaré bursátil de $100.000. Y al mismo tiempo dijeron, tampoco vamos a pagar vencimientos por $10 millones hasta marzo del 2025. Y explicaron que tenían problemas de iliquidez temporal, como diciendo, bueno, supuestamente después de marzo vamos a mejorar. Y ahí apareció toda una discusión más que interesante. Claro, porque el pagaré tiene contraparte, supuestamente debería, no es un gran monto para Rofex poder afrontarlo o cualquiera de las contrapartes, pero sí las famosas ON o cualquier obligación emitida por esta compañía. Así es, el tema apareció como una sorpresa porque se trata de uno de los sectores más concentrados del complejo oleaginoso. Estamos hablando de empresas que son proveedoras de insumos, no estamos hablando de el negocio de agroexportación en general, pero llama la atención, incluso hay impacto en las cotizaciones de las empresas, y estamos hablando de uno de los sectores que más ha ganado, de los más dinámicos, de los más modernos, que tiene tecnología importante e incorporada, pero claro, lo interesante es ver qué contestó el gobierno. El gobierno dijo, no, esos problemas son problemas de malas decisiones de los empresarios, por lo tanto se la bancan, no vamos a tocar nada de la política económica que hay detrás de eso, porque junto con esta sorpresa del default de algunas empresas vino la presión por la devaluación. Y el gobierno dice, no pensamos devaluar. El 2025 vamos a seguir con este dólar contenido. Ojo, estamos hablando de un gobierno ultraliberal que interviene en el mercado de cambios, no solo fijando el valor de la divisa, de las divisas, sino que incluso ante cierta presión por los dólares paralelos hace intervenir al Banco Central. No hay ningún empacho en quemar reservas que incluso se tienen de manera muy limitada para tratar de contener el precio de las divisas. Es un gobierno que interviene en dos precios fundamentales, Santiago. Uno, el salario. El otro, el tipo de cambio. Claro. Y la presión de los grandes productores y exportadores aprovechan esta sorpresa de problemas financieros de algunas empresas agrarias para pedir devaluación. Dicen, el tipo de cambio está atrasado. Ahí te pregunto, y para cerrar, vuelve la palabrita que también tuvimos en otro momento, que era reperfilar, buscar la forma de refinanciar. Y por otro lado, ¿cuánto tiene que ver la Comisión Nacional de Valores con el riesgo que asume al dejar emitir una obligación negociable o algún tipo de deuda de parte de compañías insolventes, por lo visto? No, insolventes no lo son. Son grandes ganadores del proceso económico de los últimos 40 años, Santiago. ¿Por qué no pagan entonces? Bueno, evidentemente el propio gobierno da a entender que estas empresas y algunas otras imaginaron que, así como hubo una devaluación en diciembre del 2023, la devaluación iba a continuar. Y por lo tanto se estoquearon imaginando un tipo de cambio a 1.500, a 2.000, a 2.500, muy lejos de los 1.100 que está el tipo de cambio oficial actual. Y por lo tanto lo que venían pidiendo devaluación. Al no haber esa devaluación, quedaron descolocados. Por eso los propios Globo y otras empresas dicen que es un problema temporal, que imaginan que lo van a resolver a medio plazo. Pero detrás está la presión de la devaluación, y eso, como siempre sabemos, es muy malo para los que viven de ingresos fijos. Sumamente preocupante que la timba la pague el inversor. Nadie puede predecir el futuro y uno invierte con las condiciones estipuladas en el instrumento financiero. Gracias, Julio, por traernos este dato.
Felicidades para vos y todo el equipo. Muchas Buen felicidades año. y gracias. Julio Gambina, economista, y algo que empieza a preocupar la iliquidez de una compañía tan grande para un vencimiento de un pagaré, como te contaba Julio, que no era de un gran monto, pero sí de intereses que no se va a pagar.